Buenos días, buenos días. Buenos días a ti que estás de repente en la oficina o que estás de repente por entrar a una reunión. No te preocupes, va a quedar grabado en el perfil. Bienvenidos a Conversas que Suman. Como siempre digo, este es un espacio que más allá de buscar aprendizaje, buscar la información necesaria, lo que buscamos son generar insights y pequeñas luces o aha moments que te ayuden en la gestión que estés realizando. Todo lo que nosotros hagamos para prevenir, para generar entornos seguros, para generar entornos amigables donde el trabajador pueda desempeñarse de forma segura y sobre todo demostrar lo que él sabe, pues siempre te va a dar buenos resultados. El día de hoy, en esta conversa que suma, tengo a un gran amigo, una persona que dentro de todos los años de experiencia que tengo, me ha ayudado muchísimo con el tema a visualizar, ¿no? El tema del liderazgo. Es uno de los líderes que he trabajado bajo sus filas y me ha ayudado mucho el hecho de ver cómo él tenía la capacidad de poder ver la seguridad como parte de la gestión que él manejaba. Es de los líderes que te da un espacio para poder conversar y para poder ver cómo mejorar. Es uno de los líderes que habla de su gente y de la seguridad de su gente como propia. Eh, ya hablando técnicamente, tiene más de 20 años de experiencia, es ingeniero mecánico, ha trabajado tanto entregando una disciplina que es la disciplina mecánica como entregando también un proyecto o un contrato propio. Ahora viene desempeñando un nuevo papel como cliente dentro de un proyecto. Así que, sin más, les voy a presentar a Roberto Aliaga. Bienvenido, Roberto. Hola Milagros, buen día con tu público. Buenos días también. Robert, bienvenido nuevamente, amigo. Pero vamos a aprovechar porque solo tenemos media hora. Amigo, cuéntame, ¿por qué crees que en el caso de la gestión de proyectos todavía seguimos pensando que la seguridad es una enemiga, ¿no? El tema de del cumplimiento de programas o de los cronogramas. No, yo creo que es un pensamiento que ya está lejos de- está muy sesgado, es lejos de la realidad. En realidad, la seguridad aporta mucho a la planificación. Si nosotros tenemos que pensar como a los integrantes de la seguridad como un aliado, ellos son los que nos van a facilitar y nos van a dar las primeras pautas para planificar la actividad. Hay actividades de alto riesgo, de repente nosotros solamente estamos visualizando como el equipo, la grúa, las barreras, pero el área de seguridad nos puede mencionar los pasos, nos puede mencionar, oye, qué controles críticos, oye, qué pasa si este control falla, como tenemos un segundo control de backup. Entonces, si nosotros no involucramos a la seguridad, la planificación eh, se nos va a caer, porque en algún momento lo que nos pueda pasar es que lo más barato que nos resulte es que nos paren la actividad y lo más caro que nos resulte es que alguien se accidente. Claro, mira, qué importante lo que tú me dices, ¿no? El tener o el involucrar a la seguridad desde la planificación, ¿no? Esto, ¿en qué etapa de la planificación crees tú que es lo más óptimo o cómo lo has visto en tu experiencia? No, tenemos que estar involucrados desde el inicio, o sea, el, así como tenemos el programa este de constructabilidad, desde los planos estamos viendo cómo vamos a posicionar las grúas, de qué frente vamos a iniciar. Lo mismo tiene que ser desde el lado de prevención. ¿Cuántos prevencionistas, en qué zonas van a estar? Si voy a iniciar por este frente es un trabajo que es muy vertical, entonces necesito prevencionistas por niveles, así como pasó en Talara, ¿no? No sé si recuerdas el proyecto de Talara, que teníamos prevencionistas que solamente se dedicaban a estar en las celdas y que estaba en la parte superior y no había tiempo ni para bajar porque los trabajos eran de alto riesgo. Entonces, la seguridad se planifica, la seguridad tiene que estar desde el inicio, desde la participación de los PETs, desde la participación de la selección de los EPP adecuados. O sea, tenemos que hacerlo parte, tenemos que hacernos socios de la seguridad.
Si no asociamos a la seguridad nuestra planificación eh, temprana y luego a nuestra planificación diaria, al final no, nos va a pasar factura, ¿no? Y eso es lo que ningún director de proyecto, ningún gerente de proyecto, ningún gerente de construcción desea, ¿no? Ya, Roberto. Entonces, podríamos decir que el involucrar a seguridad desde el principio, quizás hasta la etapa de diseño, nos podría evitar reprocesos, retrabajos. Claro, claro, mira, yo estoy en este momento ya viendo desde el otro lado de la gestión de proyectos, desde el lado más del cliente, y es importante involucrar a la seguridad porque a veces ya vamos a entregar el proyecto y resulta, oye, pero esto no consideraron estos sistemas de restricciones para la seguridad de las personas, pero no estaba en el plano, no estaba en el diseño, no está en el CAPEX, pero tiene que hacerse. Entonces tenemos que ya casi a puertas de hacer la entrega del proyecto, generar la protección adecuada para las personas, ¿no? Para la operación, porque de lo contrario no nos recibe el usuario final. Entonces es importante hacer partícipe a la seguridad desde el diseño, ¿no? Desde la concepción mismo de los proyectos. ¿Cuál crees tú que es el mayor costo de no involucrar a seguridad en esta planificación? Mira, en principio, si es que no involucramos a seguridad, como el último ejemplo, ¿no? No hay financiamiento para esa mejora. Entonces tenemos que ir a buscar el financiamiento para poder ejecutar esa acción. Lo otro es que ya desde el lado constructivo es que si tú no implementas los dispositivos de seguridad, los controles de seguridad, te paran el trabajo, te paran la obra, o el frente, y, y lo otro es que alguien se accidente y eso nadie quiere. O sea, nadie quiere estar parado frente a la gerencia justificando un evento, indicando que no hicieron o qué van a hacer para que eso no se vuelva a repetir. Nadie. O sea, en ninguna empresa, ningún gerente quiere irse al frente a explicar qué es lo que va a hacer o qué es lo que vio y qué es lo que ahora va a hacer para que eso no vuelva a ocurrir. Nadie. O sea, yo creo que lo importante es hacer participar al área de seguridad, al equipo de seguridad, para que estemos participando siempre de los controles y haciendo que eso no nos pase factura, ¿no? Lo que yo digo siempre es que tenemos que cuidar a nuestra gente, a las personas, ¿no? O sea, vengo, como tú indicabas, 20 años trabajando y en estos 20 años he hecho muchos amigos, ¿no? Muchos obreros que son amigos míos, siempre tenemos contacto con ellos y no me gustaría recibir una mala noticia de que alguno de ellos esté accidentado. Claro. Si hiciéramos, no sé si la palabra sería comparación, pero sí digamos, un equilibrio, una evaluación entre previsión y prevención, ¿cuál crees tú que es la función de la línea de mando? ¿Cuál crees que es más importante? ¿Ellos deben trabajar en prevención o deberían de trabajar en previsión de recursos? ¿Cuál creías tú que es el equilibrio perfecto para la línea de mando? No, la línea de mando para mí es el eje fundamental. El, los obreros le hacen caso, o sea, lo ven como, o sea, en realidad es su líder, él es el jefe, ¿no? Le dicen jefe, o sea, no le dicen, o le dicen súper o le dicen jefe, y él es el que tiene que tener el equilibrio, o sea, tienen que prevenir los recursos, tienen que hacer haciendo prevención, no pueden dar una instrucción y darse la vuelta para ver que finalmente lo hagan como mejor les resulte, sino tienen que estar acompañando. El acompañamiento de la supervisión es básico, o sea, eh, si no planificamos, bueno, tenemos que planificar, ahí ya vamos a hablar de planificar, y una vez que estamos planificando, no seguimos el plan, esa planificación no, cae en saco roto. O sea, tenemos que seguir el plan. Y seguir el plan es acompañando, haciendo prevención, el acompañamiento es parte de la prevención y haciendo una previsión
de lo que requieren, qué es lo que necesitan para que después no salgan con inventos, no salgan con llaves hechizas, no salgan con que se saltaron los pasos o que estén inventando un método que no estaba planificado. Claro. Mire, y ahora que hablamos de planificación, ¿cómo crees que se ve un cronograma que tiene la prevención incluida, ¿no? ¿Cómo se ve ese cronograma? Bueno, primero yo lo miraría como un cronograma que tiene, que significa que tiene un equipo que está afiatado, que un equipo está unido. Ese es el primer mensaje que me daría un cronograma así. El segundo mensaje que me daría es que un cronograma de ese sentido significa que ya los costos por la seguridad, que siempre es una preocupación en los gerentes, hoy estamos este, costeando mucho las partidas de seguridad, pero ya tú ya vas a tener una idea de cuánto, en realidad, de cuánto es el costo de esa partida. Y lo tercero es que me da la tranquilidad de saber de que los controles estén implementados y de que realmente se ha pensado en que los trabajos se van a desarrollar de forma segura y no se han pensado simplemente por llegar a la fecha, sino llegar a la fecha pero de manera segura. Ok, entonces hasta aquí vamos hablando de integración, vamos hablando de planificación y de incluir, porque mira, comencé diciéndote que era seguridad versus construcción, ¿no? Que todavía por ahí hay miradas de ese calibre, pero sin embargo vamos uniendo y nos vamos dando cuenta que más que un versus es un proceso integrado, ¿no? Que la seguridad va integrada desde los cronogramas, que es el tema de hoy, desde la planificación hasta la propia ejecución en campo con el acompañamiento que nos mencionabas. ¿Cuáles crees tú que son los errores más comunes si quedémonos en la etapa de planificación todavía, en la etapa de planificación? ¿Cuáles serían los errores más comunes que yo de repente como producción, desde tu mirada, desde producción, operaciones, puedo tener en la etapa de planificación respecto a seguridad? Mira, primero, si es que el error más común es, o sea, no ser parte de la seguridad del proceso de planificación. O sea, no, ya yo soy construcción, yo soy el experto y lo que yo digo se tiene que hacer. Eso es Claro. lo más común, lo que yo hice, ahí te voy a poner un ejemplo. Yo que vengo supervisando un trap shop. Yo he hecho 5 trap shop y yo ya no necesito la asesoría de ningún prevencionista. Es el error más común, ¿no? El, Siempre hay algo que aprender, siempre hay una mejora. Las condiciones no son las mismas, podrán ser los mismos trap shop, pero las condiciones nunca son las mismas. Y esos parámetros siempre hay que acotarlos porque nos pueden pasar factura. El otro error más común es que eh, podemos incluir a la seguridad porque ya hay una presión de parte del cliente, pero luego no seguimos el plan. Hacemos el PET, hacemos el documento con los gráficos, los cálculos bien, bien hecho, pero llega el momento de la ejecución y no seguimos el plan. O también lo que sucede es que queremos economizar en la seguridad. Eh, Hacemos el procedimiento nos pide ciertos elementos y compramos lo más económico, lo más barato y al final resulta que ese económico, eso que es de bajo costo, finalmente termina resultando contraproducente para la ejecución del proyecto. Y ahí se nos complica todo, ¿no? Porque después comenzamos a inventar, a saltar pasos y todo nuevamente vuelve a foja cero porque tenemos que volver a replanear. Claro. Qué importante lo que me dices, ¿no? Y lo repito para las personas que recién o a veces escuchamos en la mitad, no podemos economizar la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que entender que está lo correcto y lo que no es correcto. No hay un punto medio al momento de analizar o de valorar la vida de una persona, ¿no? En ese análisis que hacemos a veces solo en el I, pero el de probabilidad y consecuencia, no hay forma de buscar
cómo mover o la probabilidad, la consecuencia o la potencialidad de un evento, ¿no? Las cosas que se tienen que implementar o las barreras que son necesarias, pues, se tienen que implementar, no se negocian, no se regatean, ¿no? A ver, amigo, cuéntame. Alguna vez conversamos y me hablabas de hitos de seguridad, que sería importante tener hitos, que a veces mucho hablamos de los hitos de construcción, de constructabilidad, que me has mostrado esa palabra, constructabilidad, pero también me hablabas de hitos, me decías que en construcción ustedes tenían muchos hitos y que a veces eso no se ve tanto en seguridad. ¿Alguna buena práctica respecto a ello? Sí, yo creo que cada área tiene que tener sus hitos. O sea, si bien es cierto, en los hitos, en los cronogramas manejamos hitos ya de fecha de término, fecha fin, fecha de inicio, pero igual cada área debe tener sus propios hitos. Oye, ya, a ver, este es mi hito para esta actividad y esta actividad es de alto riesgo, es crítica, ya. Eh, Como seguridad, tío, ¿cuál va a ser mi hito? Qué voy a yo, en qué fecha tengo que tener listos los procedimientos, en qué fecha tengo que tener listos los CPPs, en qué fecha tengo que tener listos las características de los CPPs para que el área de construcción los pueda solicitar. Entonces, esos hitos tenemos que también manejarlos, hacerlos, integrarlos y tenerlos como unas metas más cercanas, ¿no? Porque los hitos ya sabemos, están a 3, 4, 5 meses, depende de la duración del proyecto, pero nosotros tenemos que plantearnos unas ciertas metas y ciertos hitos y sobre todo de seguridad, ¿no? Voy a necesitar implementar ciertos controles, ya a partir de cuándo voy a implementar estos controles, tengo los recursos, no tengo los recursos, parte de la planificación, pero hay que también hacer, hacer nuestros esos hitos, pero desde nuestro lado, desde nuestra frente, de nuestra trinchera, ya soy de seguridad, ya, ¿qué hitos de seguridad voy a tener? ¿No? ¿Qué hitos de calidad? ¿Qué hitos de construcción? Y como gerente de sitio o director de proyecto también son tus hitos, ¿no? Exacto, exacto. Y yo tengo, los gerentes, los directores, tenemos que ayudar a que esas áreas consigan, logren esos hitos. Eh, Aplaudir cuando los tengan, llamarles a la reflexión cuando no lo tengan y darles recursos para que ellos logren hacer eso, logren conseguir esos hitos. Que en realidad somos los facilitadores para que ellos logren estos hitos que son importantes no solamente para ellos, sino para el proyecto. Incluir en la planificación, generar hitos, el tema de complacencia, a veces de muchos líderes que nos comentaban, que ya hice muchas veces un proyecto como este, el tema de que la seguridad no se regatea, visto desde la mirada de un jefe, un gerente de operaciones, suma muchísimo, Roberto, muchísimo. Pero ahora vamos a hablar del equipo y del liderazgo. ¿Cómo crees tú que influye un buen líder o un líder que trabaja la seguridad de esta forma integrada que tú me comentas frente a un equipo que dice, no, aquí estamos presionados por el tiempo, este, si lo hago de forma segura, me demoro más, me va a tardar más, Inge. ¿Cómo podría influir un líder en bajo esa premisa? Mira, yo creo que sí, o sea, lo que acabas de decir es una realidad. Existen todavía profesionales donde dice que si me hago con seguridad me demoro más y si hago sin seguridad me demoro menos. Entonces, no, o sea, yo creo que eso ya es un pensamiento que ya definitivamente ya es del siglo pasado. Eso ya no existe, ya no debe existir, ya no debería existir y deberíamos ponernos en práctica, trabajar siempre con seguridad. Eh, lo más importante es cuidar a las personas. Lo más importante es hacer que el ambiente sea seguro, las condiciones sean las adecuadas. De lo contrario, nos complica a todo la organización, parar una actividad, parar un frente, hacer una, un momentito,
Perdón, había mucho ruido. Ya, te decía que es importante cuidar que las personas tengamos, que nuestros supervisores sean conscientes, ya tengan en su ADN el hacer un trabajo de forma segura. El parar un frente porque no tienen las condiciones, el rehacer una actividad o el de estar dando explicaciones es contraproducente. O sea, el hecho de que no, que esta vez no me pasó nada y lo hice bien, es, le estás echando una moneda al aire, nada más. Porque en la siguiente que la vuelvas a hacer, esta sí te puede pasar factura. Y ahí se te complica todo. Se te complica todo, puedes perder el trabajo, puedes perder un compañero, puedes perder la seguridad de una familia, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras acciones tienen que ser consecuentes. No podemos empujar a alguien haciendo actividades sin seguridad a que se accidente, ¿no? Porque al final lo estamos haciendo eso, estamos empujando a que alguien se pueda accidentar. Si llevamos este mismo ejemplo una línea más arriba a tu equipo más cercano, cómo manejarías o cómo manejas la resistencia? Te hablo de un jefe de área, te hablo de un jefe de alguna disciplina. ¿Cómo manejas esa resistencia? Porque también a veces pasa, ¿no? No solamente en campo, sino una línea más arriba. Sí, es que yo creo que cada vez que me vienen a decir, pero no va a pasar nada, yo le digo, ponte en el caso de que sí va a pasar algo. O sea, no, que no va a pasar, no, ponte en el caso de que sí va a pasar algo. ¿Cómo lo harías? Y desde ahí parte la planificación. Entonces, si tenemos que hacer un turno más, hagamos un turno más. Si tenemos que hacer un día más, hagamos un día más. Si tenemos que traer un equipo más, traigamos ese equipo más. Pero, o sea, al final, ponte en el caso de que, y si pasa, ¿cómo harías para controlar eso? No simplemente digamos que no va a pasar nada y que esta vez hagámoslo así. No. O sea, al contrario. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer yo para que esto no suceda? Y en ese enfoque tenemos que orientarnos. Porque de que no pase a que pase, estamos a, A una decisión, a una decisión. a una Sí. sola decisión. Em, ¿Qué estrategias tú crees de comunicación o mensajes has desarrollado para que tu equipo, el más cercano ahora tú como supervisión o de repente como propio director de un proyecto a entregar, has desarrollado para poder generar esta integración, para poder comprender que la seguridad es parte de un engranaje que tiene que funcionar, que no es un área, que no es un día en particular, que no es una persona en particular, no es el gerente, somos todos, ¿no? Y parte de ese todo desde la planificación. ¿Qué estrategia de comunicación has utilizado? ¿Alguna reunión de repente? ¿Algún mensaje que tú das al llegar al proyecto? Con tus hechos. ¿Qué es lo que te ha funcionado a ti? Mira, lo que yo hago es acercarme a los puntos de trabajo. O sea, si bien es cierto, yo tengo unas reuniones que son semanales con la gerencia, donde es otro lenguaje, eh, porque ellos también tienen cada uno tiene un propio estilo para manejar sus proyectos, pero yo sí me reúno trato de llegar a todos los frentes de trabajo, no, de repente no todas las cuadrillas, pero ya hoy día tenemos 24 proyectos, trato de llegar a la mayor cantidad de proyectos que tenemos, por lo menos a una cuadrilla, y abordarlos, ¿no? Y ver qué están haciendo bien, reforzar eso, aplaudir eso, y lo que está haciendo mal, cómo lo podrían corregir, ¿no? Y qué acciones ellos van a hacer para que esto ya no vuelva a suceder. O sea, partiendo de ellos, ¿no? Yo no diciéndoles qué está mal, o sea, ellos que identifiquen realmente cuál fue el desvío y qué van a hacer nuevamente para que ese desvío ya no se vuelva a presentar. Y he recibido muchas gratas noticias con respecto a este abordaje porque ellos mismos entienden
de que sí, se les pasó y que prometen, ya no van a lograr, este, ya no se va a desarrollar nuevamente ese desvío. Pero sí, o sea, es un aprendizaje todos los días, hay que estar con ellos todos los días y yo creo que cuando ven a un gerente, porque lo hacemos con mis pares también de la unidad minera donde yo estoy, eh, y reciben el mensaje positivo, se sienten a gusto que nosotros estemos ahí, los gerentes visitando cada uno de sus frentes de trabajo se sienten hasta motivados, ¿no? Y siempre cuando yo he regresado después, nos enseñan que, mira, la última vez nos observó esto y mira, sigue el mismo control, sigue seguimos inspeccionando de manera periódica lo que de repente nos observó, las slingas, los equipos, o sea, ellos ya tienen en su chip ya que ahí ese control no puede fallar, ¿no? Siempre nosotros estamos abordando a los controles críticos en los vehículos y equipos móviles porque fue al principio de año nos complicó mucho, pero ya vamos visitando y ellos inmediatamente, mire, ingeniero, ya acá está, este control lo tengo, ya hice esta inspección, ya hice este checklist, este, y ellos sienten que nosotros estamos preocupados por la seguridad y ellos te responden también eh, mostrando todo lo que están haciendo por la seguridad. Nosotros conversábamos y hablábamos de que en el proceso de liderazgo hay como dos eslabones en la cadena que son súper importantes, porque tenemos todo lo que es línea de mando gerencial o lo que se conversa en una reunión y las promesas que hacemos de entrega en los cronogramas. Existe la ejecución en campo, pero en el medio hay dos eslabones importantes, ¿no? Los capataces y los supervisores de campo, que a veces es ahí donde esta unión o se compacta o a veces se quiebra, ¿no? Y el mensaje o la presión que recibimos de arriba llega hasta el último trabajador, o hay un mensaje que no se ha bien dado, o este capataz, o sea, por cualquiera de ambas partes, ¿no? No ayuda a que el mensaje llegue correctamente al trabajador. Tú me comentabas algo respecto a eso, la importancia del capataz y el supervisor. Compártenos un poquito. Sí, mire, bueno, tú sabes que yo estoy en una nueva etapa de cliente, pero he estado en el lado de construcción y yo he trabajado con muchos capataces multidisciplinarios, muchos supervisores multidisciplinarios y efectivamente, ¿no? O sea, el capataz es pieza clave. El capataz hay gente, capataces muy experimentados, saben cómo hacer el trabajo. Algunos no quieren ser inclusive supervisores porque se quieren quedarse ahí porque les gusta esa función y ellos son los líderes, son líderes natos allí dirigiendo a sus cuadrillas, a los supervisores, y que si ellos no están convencidos de la seguridad no avanza. Así que porque ellos saben cómo hacer el trabajo y saben cómo hacerlo, y lo mejor de todo es que saben cómo hacerlo de forma segura. Entonces, si es que tú tienes un supervisor que los influencia mal, ellos se dejan influenciar, lamentablemente. Pero si tienes un supervisor que se deja que influye bien en sus capataces, las cuadrillas hacen unos trabajos espectaculares. Y no te digo esto como pura filosofía, yo te digo que esto yo lo he Lo has, podido lo has vivido. experimentar, sí, en Minajusta, el último proyecto donde estuve haciendo construcción, eh, implementamos un sistema, un programa, ya lo conoces, el programa conductual, y ahí los capataces, al principio nos costó porque habían supervisores que también, no, que no pasa nada, que esto ya lo hemos hecho, que yo he montado cinco espesadores, cinco molinos, todos los años hago lo mismo. No, ahora lo vas a hacer diferente, ahora lo vas a hacer con seguridad, lo planificas. Si no está planificado, no lo haces. Y cambiar ese chip
cuesta, pero al final te da te da retribuciones gratas, ¿no? Que gente que se va del fin de su jornada sin nada que cuestionarse, nada que lamentarse, eh, sin ningún evento. Nosotros en ese proyecto me acuerdo que fuimos acreedores de 5 banderas a la seguridad porque nuestros índices eran bajísimos, 5 meses consecutivos, o sea, hasta ya nos miraban mal. Ya. ¿Y tú crees que es importante el tema de, porque este es un estilo de motivación, el tema de retroalimentar, bueno, el tema de reforzar ese comportamiento o ese performance que ustedes tenían con el tema de las banderas, ese tipo de sanos concursos que tenemos, ¿es importante? ¿Mueve? Sí, mueve mucho, claro, pues se motiva. O sea, yo me sentía motivado. Es más, o sea, nosotros creíamos y sentíamos que nos debíamos de ganar una sexta bandera, pero no nos dieron, ¿no? Sí, y supongo que tuvieron sus criterios de evaluación, pero sí, o sea, sí nos motivaba porque ya no era por, al inicio era, uno se siente bien que te reconozcan, y sobre todo cuando nosotros llegamos a la interna con todos los capataces, oye, esta bandera es de ustedes, y ellos también se sentían Claro. motivados, ¿no? O sea, porque era un trabajo en conjunto y que todos formaban parte de ese reconocimiento, porque no solamente era hacer unos KPI, sino era tener bajos índices de accidentabilidad, tener un área limpia y ordenada, o sea, eran muchos criterios y nosotros lo manteníamos, ¿no? Lo sosteníamos en el tiempo, no es sencillo sostener, a veces no es sencillo sostener en un día el área limpia y ordenada, y nosotros lo hicimos por meses, ¿no? Y que eso fue gratificante para todos nosotros. Entonces, mira, tú nos confirmas, ¿no? Porque a veces eh, las personas que me siguen hacemos la parte de prevención soft, como te decía. Sí funcionan los programas, sí Sí, funcionan sí, los programas. Todavía tenemos un reclamo acá de Roberto que merecía la sexta bandera. así Ya es. para ir cerrando, amigo, ¿cuál crees tú que es el papel del prevencionista en la búsqueda de este equilibrio o de esta integración de seguridad en, en los proyectos, en las operaciones? ¿Cuál es el papel que él debe de jugar? Tú me hablabas algo de racionalidad en la seguridad cuando conversamos. De repente podrías comentarnos un poco. Sí, mira, o sea, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que corresponde hacer, ni más ni menos. Ahora, ese equilibrio, ¿cuál es? O sea, porque, eh, porque me ha tocado ahora en este último proyecto, gente nueva para mí, dialogar con los de seguridad y decir, oye, pero no, pero muchos controles, pero, o sea, son necesarios. um, sí son necesarios, ya. ¿Cuáles son necesarios? La justificación. O sea, el papel del prevencionista no es imponer, es convencer. Y yo creo que ahí, yo creo que está la clave de todo esto, porque en muchos, yo he estado en otras empresas, trabajando también con empresas constructoras de, de buen nivel, entonces todos quieren imponer. No, no hay que hacerlo así. ¿No? Yo soy el especialista en prevención y tiene que hacerse así. Esa, esa es la frase que escuché hace 10 días. ¿No? Yo soy el especialista en trabajos en altura, tiene que hacerse así. Pero está bien, pero son necesarios. Son necesarios tantos controles, no estamos redundando. Ya, entonces ahí comienza el equilibrio. ¿No? Sí, ellos también tienen que darse cuenta de que el, los proyectos tienen un costo. La seguridad, sí, es infinita, pero tiene un equilibrio, ¿no? No podemos estar poniendo controles sobre controles, controles sobre controles. Sino, hay que buscar lo que es lo estrictamente necesario para que sea viable. Porque si no es inviable, ahí después empieza el desgaste también entre prevención y construcción, o el área de Soma y de construcción, y ya no, es que es muy exigente, te pide muchas cosas y ya no le invitan, ¿no? Entonces hay que buscar siempre los prevencionistas, los de seguridad, tenemos que buscar el equilibrio, tenemos que saber llegar
y no estar imponiendo nuestras ideas, sino convenciendo de nuestras ideas, ¿no? Porque si no ya no nos invitan, pues, ¿no? Y es la verdad. Los de construcción, como son, tienen todos los equipos, no quieren invitar ya. Entonces, ahí también toca un papel importante a la gente de Soma de trabajar el convencimiento con las demás áreas. El demostrar que conocen el proceso, ¿no? Demostrar que conozco el proceso, la racionalidad de las medidas o los controles que tengo que implementar, ¿no? Yo creo que ahí principalmente es sacar el tema de la imposición, como tú dices, ¿no? Cuando alguien, nosotros somos reactivos por naturaleza. Si alguien viene e impone, lo primero que vamos a hacer es una reacción, ¿no? Y probablemente lo vamos a repeler, ¿no? Entonces, qué importante tener ahí un prevencionista que te ayude, tú desde tu posición de director de sitio o de gerente de sitio, tener un supervisor que entienda que tiene que explicarnos en función del proceso cómo es que los controles que quiere implementar nos van a servir, van a ser útiles, ¿no? No solamente imponer. Y eso es importante, ¿no? A veces ese versus de seguridad y construcción pasa más por las personas que realmente por la disciplina. A Sí, veces el versus es entre gerentes y no sí, entre seguridad y construcción, porque si nos sentamos en la mesa vamos a comprender y todos en realidad sabemos que la vida de las personas no tiene precio. Entonces evitemos también esos versus personales y entendamos la posición que tenemos todos, ¿no? Desde asesores, pero todos siempre mirando el mapa del proceso general, el know-how y la importancia del proceso y el servicio que desde seguridad que le brindamos a ustedes operaciones, ¿no? Pero también va también por parte de construcción el hecho de valorar ese apoyo, ese soporte que viene por parte de seguridad, ¿no? sí, o sea, no solamente llamar al área de seguridad cuando ya nos observaron, ¿no? O sea, no, hay que invitarlos a participar desde el inicio. Y mira, voy a hacer este trabajo, voy a hacer esa maniobra, alguna recomendación, algo que se me está olvidando, se me está escapando, porque no se va a escapar siempre algo. Y lo más importante es involucrar al socio de seguridad para que nos soporte. Sí, hay que verlo eso, como un socio, o sea, no hay que verlo como es el que nos puede parar la actividad, sino el que nos va a ayudar a desarrollar la actividad. Claro, el cómo, ¿no? Te ayuda en el cómo. Dale, Roberto, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la disposición. Estoy segura que a alguien vamos a iluminar, a alguien vamos a ayudarlo con el tema de algún insight o a alguna idea que puedan rescatar de esta conversación. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por la disposición. Listo, Milagros, un abrazo y disponible para cualquier otra oportunidad. Un gusto ha sido conversar contigo y en tu espacio. Sí. Aprovechando antes que pasemos a ya a despedirnos, sí, como siempre vamos a hacer un resumen de lo que hemos conversado. Hemos conversado, por lo que he podido sacar de las tres conversaciones, hemos tenido tres ejes en los que nos hemos movido. Primero, en entender que la seguridad no es un versus en función a la construcción, sino que más bien son componentes dentro de una gestión que termina en un buen resultado. Segundo, en la conversación hemos visto la importancia de la planificación y de la integración de seguridad dentro de esta planificación, desde el diseño, la ejecución hasta la celebración con los hitos y los resultados. Y finalmente, cómo es necesario que los equipos entiendan a través de un liderazgo que influye positivamente en seguridad y a través de una comunicación de acuerdo a cada nivel que tenemos, cómo es que es necesario tener este equilibrio de construcción y seguridad en todos los equipos con las dos herramientas, ¿no? Comunicación y liderazgo. También quiero rescatar, Roberto, buenas prácticas y buenos mensajes que nos has dejado, como por ejemplo, la seguridad no se regatea, básico. Segundo, a veces en construcción, como en cualquier otra disciplina, caemos en complacencia, ¿no? En yo lo he hecho muchas veces, esto, tengo que seguir haciéndolo así, y a veces no evaluamos que tenemos un entorno diferente, que tenemos personas, que es lo más importante, diferentes, que tenemos una coyuntura diferente. Entonces, qué importante es que podamos mirar y medir el riesgo en función en donde nos encontramos y en el momento, sobre todo, en el que nos encontramos, y no caigamos en esa complacencia. Siguiente o tercero, los hitos, ¿no? A veces las gestiones solo tienen hitos de construcción o hitos de calidad o hitos de entrega. Qué importante es que seguridad también se sume con sus hitos y pueda ayudar en una planificación mucho más real y mucho más beneficiosa para todos. Eh,
En este caso yo te hago aquí la observación a ti. Qué importante es que el líder del proyecto o el director del proyecto pueda tener una mirada preventiva, pueda tener una mirada como la que nos hiciste saber de actuemos como si fuese a pasar. No actuemos como si tenemos todo, tuviésemos todo controlado con las variables que manejamos, sino siempre tengamos la mirada de y si pasa, y eso me indica a mí que el o director del proyecto no debe perder el sentido de vulnerabilidad, que es importante. Que un trabajador pierda el sentido de vulnerabilidad es fácil de recuperar, pero si tenemos un gerente o un líder que no tiene activado ese sentido, el qué pasa si no seguimos por el camino de la seguridad, el que no vive con ese sentido alerta, pues ahí es donde ocurren las cosas o los eventos que no queremos, ¿no? Y por último, no llamar a seguridad al último, ¿no? Cuando ya sucedió el evento, para ver qué podemos hacer, para pedirle ahí la asesoría, sino estar todo el tiempo acompañados de seguridad como socios dentro de este negocio que tenemos que entregar juntos. Muchas gracias otra vez, Roberto. A ti, Milagros. Muchas gracias. Uy, bien, nos hemos pasado un poquito. Muchas gracias por participar. Nos vemos el jueves. Como ya saben, en Conversas que Suman vamos a estar 2 veces por semana, martes y jueves. El día jueves vamos a estar reunidos con un especialista de seguridad. Nos va a ayudar con seguridad de procesos. Como saben, seguridad de procesos está más enfocado al tema de hidrocarburos. Es una muy buena práctica que en realidad ya se van a dar cuenta después de la conversación que vamos a tener el jueves, que es muy transversal y muy aplicable incluso a la propia seguridad de personas o el safety que conocemos nosotros. Así que les pido que estén muy atentos. El tema es cómo generar culturas preventivas en entornos críticos, ¿no? Cuando a veces nos enfocamos solamente en los riesgos críticos y no vemos que la cultura también es importante. Va a darnos unos tips, un especialista en ello, que viene del sector de hidrocarburos, y ya les estoy pasando la información por mis redes. Muchísimas gracias por participar. Espero poder ayudarlos y espero sobre todo poder ayudar a la misión que todos tenemos, que es que todos los trabajadores lleguen seguros y sanos a casa. Muchas gracias. Nos estamos viendo el jueves.